Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Es para mí un gusto en el Señor el poder estar con ustedes una vez más para poder compartir la palabra. Amén. Am, Antes de entrar a la palabra, quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu gran amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por ser bueno, Señor. En este momento, Señor, yo voy a compartir tu palabra, Señor, una vez más. Ministra a tu pueblo, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Fortalece, Señor. Dirige, Señor. Te alabamos, Jesús. Te glorificamos. Ministra a tu pueblo, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde eh, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Y el título del mensaje que quiero predicar, ¿no? O mensaje que quiero dar en esta tarde es la vida cristiana en los tiempos modernos. No te impacientes, espera en Dios. La vida cristiana en tiempos modernos. No te impacientes, espera en Dios. ¿Ah? No te impacientes, espera en Dios. Quisiera leer, esto va a estar basado en el Salmo 37. ¿No? En el Salmo 37. ¿Y qué dice el Salmo 37? Dice, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Estamos viviendo en tiempos modernos en los cuales se tiene tecnología avanzada, en los cuales existe desigualdad social, desigualdad económica, donde abunda el egoísmo, donde el individualismo es lo que está de moda, ¿no? La arrogancia y la altanería, ¿no? Donde los insensatos son ensalzados, los que gustan de las drogas, de los que gustan de los estupefacientes, los que gustan del usar del lenguaje vulgar, de los que gustan de menospreciar, eh, eh, los que gustan de ver de menos a otros, los que no buscan a Dios, ¿va? Los que andan en vicios, ¿va? Los nobles andan a pie
y los necios andan en caballo. Una sociedad que se enfoca más en el qué tienes más que en lo que tú eres. Una sociedad donde llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Que tiene en poco la palabra de Dios y le pone más énfasis a la palabra de los humanos. Una sociedad donde la palabra de Dios, una sociedad donde la palabra de Dios ha sido sacada de las escuelas, ha sido sacada de lo que se supone que son instituciones que están relacionados con la ciencia, ¿no? Una sociedad que no quiere darle priori a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es lo que es a priori, es lo que es la palabra de Dios, es lo más importante que hay. Porque por medio de la palabra de Dios que fueron constituidos los cielos, por medio de la palabra de Dios que fue hecha la tierra. La palabra de Dios existe antes que todo. Nosotros hemos sido hechos por la palabra de Dios. Sociedades que tienen en poco la palabra de Dios, que tienen en poco a Dios y de ahí se quejan de las cosas que pasan. Cuando tú sacas a Dios de tus escuelas, tú tienes que esperar consecuencias. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, tú tienes que esperar consecuencias. Porque donde está Dios, hay paz. Donde está Dios, hay seguridad. Donde está Dios, hay bendición. Pero tú sacas a Dios de la ecuación, estás en problemas. Tienen en poco la palabra de Dios. ¿Por qué digo que tienen en poco la palabra de Dios? Porque promueven leyes, promueven estatutos, promueven reglamentos en base a sus propias opiniones, a sus propias observaciones, pero no en base a la palabra de Dios. Pero no en base a la palabra de Dios. Se llevan a cabo análisis estadísticos, se llevan a cabo estudios, ¿va?, a gran y a pequeña escala, pero no hay análisis estadístico, no hay estudio a gran o pequeña escala, demográfico, no hay que pueda superar a una respuesta que tenga la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sobre todo y está sobre todo. Y la palabra de Dios lo escudriña todo. Y la palabra de Dios es para siempre. Dice la palabra de Dios: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si las sociedades actuales obedecían la palabra de Dios, tendríamos una sociedad diferente, tendríamos una sociedad utópica. Pero las sociedades actuales no se rigen bajo la palabra de Dios. La juventud de ahora, ¿no?, ¿qué es lo que hacen cuando ven a una persona mayor? No le ceden el paso, ¿no?, no actúan con respeto. El respeto, ya no, la palabra respeto ya no se conoce, ¿no? Dice la palabra de Dios: ante el anciano, dice, ante el anciano te levantarás y a las canas honrarás. Pero ahora, ¿qué es lo que hacen? Empujan a los ancianos, los jóvenes empujan a los ancianos, ¿no?
Jóvenes que están recién llegando al mundo creen que saben más que los que tienen 30, 40 años más que ellos en el mundo. ¿Va? Una sociedad que ya no, que no honra. ¿Va? Una sociedad que no honra a Dios. ¿Va? Y Dios dice, yo honro a los que me honran y a los que me tienen, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco, dice el Señor. ¿Va? Si tú honras a Dios, Dios te honra. Si tú no honras a Dios, no te va a honrar Dios. Y eso se da, y eso es tanto para las personas como para la nación. En la nación que honra a Dios, Dios no honra a esa nación. La nación que no honra a Dios, Dios hace que esa nación se ponga en poco. Bueno. El Señor Jesucristo le llamaba a la gente, a los fariseos, a los de su tiempo, ¿no? A los religiosos de su tiempo, y a la generación del tiempo le llamaba serpientes y víboras. Generación de víboras, generación de serpientes. Generación de víboras, generación de serpiente. ¿Qué es una serpiente? ¿Qué son las víboras? Las víboras son venenosas, ¿no? Solo andan pensando que en picar y en inyectar veneno. Esas son las serpientes, esas son las víboras, ¿no? Estamos viendo una generación donde hay un montón de serpientes y un montón de víboras, ¿no? Pero todas esas serpientes, todas esas víboras pueden ser transformados, ¿no? Pueden estar transformados. Si tú eres pecador, si te arrepientes, tú puedes ser libre y puedes ser salvo. Dios puede hacer una metamorfosis contigo. De ser una serpiente, Dios te puede transformar. O de ser una víbora, Dios te puede transformar en un hijo de Él. ¿Va? Porque Él vino a buscar a los pecadores. ¿Va? Por eso vino Cristo. Él vino a dar su vida por todo pecador. ¿Va? Entonces, Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Va? Y Él te hace ese llamado a ti. Tú que no conoces a Cristo, tú que eres parte de esta generación pecaminosa y perversa, Dios te hace el llamado para que vengan a sus caminos, para que te arrepientas y para que le sirvas a Él. Dice la palabra del Señor en Proverbios, ¿va? Dice lo siguiente la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 30, del 11 al 14. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Este es el tipo de generación que está ahora. Es una generación que se cree limpia en su propia opinión. Se creen limpios, ¿va? Se creen perfectos, ¿va? Se creen con el derecho a llevar a cabo el sistema de cancelación, ¿va? Porque se cree limpio en su propia opinión, ¿va? Pero dice el Señor, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Naciones que se creen limpias en su propia opinión, ¿va? Generaciones que se creen limpias en su propia opinión, pero están llenos de inmundicia, llenos de suciedad por dentro. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos ojos son altivos, llenos de orgullo, altanería, dice, y cuyos párpados están levantados en alto.
no ven para abajo, no ven, ellos solamente ven. Hay naciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿No? Dice la palabra del Señor. Hay generación cuyos dientes son espadas. Imagínate que tú tengas un diente que parece una espada. Dice la palabra, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Imagínate, una generación cuyos dientes son espadas. ¿Mm? Sí, espadas filosas y cuchillos. ¿Y para qué? Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay generación, hay países, hay naciones, hay lugares cuyos, dice, cuyos dientes usan su boca para hacer el mal. ¿Ah? Hablan en contra de los pobres, los menesterosos. ¿Ah? Esto, cuando habla aquí la palabra de Dios, ¿ah? Habla para devorar a los pobres de la tierra, para perseguir a los pobres de la tierra, para amedrentar a los pobres de la tierra, para sojuzgar a los pobres de la tierra, para derribar a los pobres de la tierra, para atacar a los pobres de la tierra, ¿no? Para hacerle daño, para quitarle el derecho a los pobres de la tierra, ¿no? Para hacerles daño, para perjudicarlos, para marginalizarlos, para marginarlos, ¿no? Cuyas, dice la palabra que cuyos dientes son espadas. Imagínate una persona que tenga un diente que parece una espada, ¿ah? Y las muelas son cuchillos para devorar, para devorar, para destruir, para hacer mal a los pobres de la tierra. Hay muchos inmigrantes que son pobres. Los que andan inmigrando no se sienten ricos. Muchos son campesinos, ¿ah? Que viven de la tierra o personas que no son ricos, son pobres. La mayoría de ellos son pobres. Si hablamos en el contexto, el contexto del West, ¿no? El contexto moderno del hemisferio del occidente, la mayoría de los inmigrantes son pobres. ¿No? El que es millonario normalmente no inmigra. El que es millonario está bien en su país, está tranquilo o anda en su negocio, pero la mayoría de los que andan, se mueven de punto A a punto B, son pobres. Y eso no quiere decir que no haya millonarios que migran, también sí hay millonarios que migran, ¿no? Pero aquí dice que hay generación cuyos dientes son espadas, pero normalmente los que usan, cuando se habla de espada y se habla de muela, normalmente tiene que haber algún tipo de poder ahí, ¿no? Eso político, social, económico. Porque eso se puede ver también, o se puede matizar en el ámbito industrial, ¿no? Cuando no les pagan no se les paga su salario a los trabajadores, cuando se les discrimina a los trabajadores, cuando se les hace trabajar más de lo normal, ¿no? Cuando son explotados, ¿no? Todo eso. Generación de víboras, generación de serpiente, le manda al Señor entonces. Sistemas gubernamentales que promueven
la persecución, que no respetan los derechos, el derecho. Dios le dio al hombre el derecho a decidir, en lo que se llama el libre albedrío. Dios respeta ese derecho. Dios le da a la persona la opción de decidir, pero siempre le dirige a la persona en el mejor camino, y el mejor camino es seguir la palabra de Dios. ¿Va? Seguir a Dios, hacer lo correcto. Pero ¿cuáles son los derechos? El derecho a la vida, el derecho a la felicidad, el derecho a la seguridad, el derecho al tránsito libre. ¿Va? Dice la palabra es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El derecho económico, derecho a formar familia, derecho al trabajo, derecho a comer, pues, ¿no? Alimentarse, derecho a la salud y derecho a la salvación. Pero ¿quién es el que te garantiza? Dios te garantiza tus derechos, porque Dios quiere que tú tengas sus derechos. Pues los sistemas de la tierra se mueven a su conveniencia. Y Dios quiere que tú ejerjas tus derechos. Pero Dios resguarda tus derechos cuando tú entras bajo la umbrella de Él, bajo la cobertura de Él. Él te hizo, Él te conoce, Él te entiende, Él sabe de ti más que tú de ti mismo. En un mundo industrializado y mecanizado, los avances tecnológicos, ¿va?, no van a la par de los avances sociales. Hay países donde existe el hambre, ¿va? Hay países donde existe la persecución, hay países donde existe la discriminación, ¿va? Hay países que están en pugnas bélicas, ¿va? Entonces, la tecnología, en lugar de ser un bien, ¿qué es lo que está haciendo? Porque son muchas las vidas que están destruyéndose por medio de la tecnología. Es un bien, pero también que se está usando para el mal, ¿va? Así que los avances tecnológicos no van a la par de los avances sociales. El avance social es mucho más lento. Un mundo donde el derecho a vivir en un medio entorno pseudo paradisíaco, ¿va?, solo lo pueden, que para vivir en un medio entorno pseudo paradisíaco, tú tienes que ser parte de la aristocracia, ¿va?, o millonario. Así que si tú eres millonario o tú eres parte de la aristocracia, tú puedes vivir en un mundo pseudo paradisíaco. A mí me tocó pasar por lugares que eran como tremendas mansiones, tremendos lugares, ¿no? ¿Va? Donde podríamos decir que las personas ahí viven en un entorno donde no hay nada, de los cuales ellos podrían decir que les inquieta. Un entorno totalmente pacífico, un entorno totalmente, decir, como paradisíaco. No es para ellos, pero paradisíaco. Tremendas mansiones, tremendo aquello, ¿no? Y yo puedo asegurar en un 89%
Que hay personas no tienen a Dios. ¿Va? Tienen lo que tienen, claro, pero no tienen a Dios porque ellos, para Dios, ellos es lo que tienen, su dinero. ¿Va? Tienen lo que tienen. ¿Va? Tienen sus propiedades, son gente que son personas que les abunda el dinero, que les sobra, ¿no? Pero que no piensan en los demás. Viven en una burbuja, solo piensan en sí mismos, en acumular más y acumular más y acumular más. ¿No? No piensan en Dios. ¿No? A Dios lo ponen de último, si es que piensan, pero no lo ponen primero. Hay quienes tienen 50 mansiones, pero en el cielo no tienen nada. En el cielo no tienen nada. Con Dios no tienen nada. Lo tienen todo aquí, pero con Dios no tienen nada. Con eso yo no estoy diciendo que si tú eres un aristócrata no te puedes salvar. Yo no estoy diciendo eso, no. Tú puedes ser un aristócrata y salvarte. Porque yo tampoco, yo no glorifico a la pobreza porque Dios no quiere que el hombre sea pobre. Dios cuando hizo al hombre no lo puso en el desierto. Dios cuando hizo al hombre lo puso en el paraíso. ¿Va? Y es un lugar de lujo, de abundancia. Dios quiere que la persona viva en abundancia. Pero Dios quiere ser primero en tu vida. Tú puedes ser un aristócrata, pero tú tienes que poner a Dios antes que tu riqueza. Primero viene Dios, y viene tu riqueza. Primero viene Dios y viene tu estatus. Él tiene que ser primero. ¿No? Y si tú eres aristócrata, tú tienes que dar el 10% de lo que tú tienes a Dios. Así que si tú eres un billonario, de eso es un ejemplo. Si tú tienes 100 billones, tú tienes que darle 10 billones a Dios de diezmo. ¿Va? Y aparte de eso, tú tienes que ayudar. ¿No? Tú tienes que ayudar, porque si tú tienes con qué, tú tienes que ayudar. ¿No? Ayudar a los que menos tienen. ¿No? Así que tú no vas a ayudar a los que ya tienen, tú tienes que ayudar a los que menos tienen. Así que si tú tienes 100 billones y el otro tiene 200 billones, es decir, si le ayudas a uno que tiene 200 es un préstamo que está haciendo. Y si tú le ayudas a uno que no tiene ni siquiera 1 millón, ¿me entiendes? Entonces, ahí tú estás ayudando, ¿va? Estás ayudando y estás haciendo un bien. Y todo bien que se hace, Dios lo toma en cuenta. Pero lo importante es que tengas a Cristo, que lo tengas a Él en tu vida y que tú no te aferres a lo material de esta tierra, sino que lo pongas a Él primero. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice la palabra de Dios, mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Entonces, ¿cuáles son los malignos? Los que son propensos a pensar y obrar mal. Los que son propensos a pensar y obrar mal. Si no te impacientes a causa de los que son propensos a pensar y a obrar mal. Si no te impacientes por las personas que piensan mal de ti, ¿va? o
o que andan sospechando de ti, ¿va? O que andan obrando o mal o piensan obrar mal. No te impacientes, no pierdas la calma, no pierdas los estribos, mantén el equilibrio. ¿Va? La paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Va? Y el Señor dice a su pueblo, no te impacientes. ¿Va? De los malignos, que andan solamente pensando en hacer el mal, y de los que andan obrando el mal. ¿Va? Dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Va? Ni tengas envidia, dice la palabra de Dios, de los que hacen iniquidad. De los que hacen iniquidad. ¿Va? De los que hacen el mal. De los que no obran de acuerdo a la equidad. De los que son injustos. De los que obran con perversidad. ¿Va? Así que, si tú ves que alguien tiene si tú ves que a alguien le está yendo bien porque es a través de alguna, podemos decir que es a través de la venta de marihuana o de la venta de estupefacientes, o porque le está yendo bien porque está en los juegos de azar, ¿va? o, o porque o por alguna o a través de hacer injusticia, ¿va? Dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Si tú ves que los que hacen iniquidad tienen su carro del año, tienen su mansión, de ahí les está yendo súper bien, ¿va? Dice la palabra, no los envidies, no los envidies. ¿Va? No envidies a los que son arrogantes, altaneros, o no envidies a los que por medio del pecado logran sus cosas. ¿Vale? Dice la palabra. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ni tengas envidia de los que hacen injusticia, de los que hacen perversidad. Así que no hay que tener envidia de los malos. No hay que decir que para que tú tengas que prosperar, tú tienes que ser así como ellos. No. No. Dice la palabra de Dios, no. No tengas envidia. Cuando tú ves que tu vecino tiene una casa mejor, no tengas envidia. Porque la envidia corroe. La envidia te quita la paz, te quita la tranquilidad. ¿No? ¿Y qué es la envidia? La envidia es el sentir rencor porque otro prospere, porque otro le vaya bien. Entonces, cuando tú ves que a lo malo le está yendo bien, ¿no? Si tú ves que a un malo le está yendo bien, no le prestes atención a eso. ¿No? Y no permitas que el sentimiento de la envidia se arraigue en tu corazón. ¿No? Dice, ¿por qué? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Porque esas personas no tienen a Dios. ¿No? El Dios de ellos es su dinero,
las cosas materiales, ¿no? Ellos aparentan tenerlo todo, pero no lo tienen todo. No tienen a Dios. ¿Ah? Entonces, las naciones pobres, cuando ven que las naciones ricas están cobrando con iniquidad, no deben de tener envidia, ni deben de imitar. Porque esto se aplica en todos los parámetros. Se aplica a personas, se aplica a individuos, se aplica a naciones. Veamos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, ¿no? Yo puedo asegurar que había otras naciones que tal vez envidiaban a Sodoma y Gomorra, porque eran unas naciones prósperas y que lo tenían todo y que lo tenían acá, ¿no? Tremendo castillo, tremendas mansiones, tremendos palacios. Dice la palabra es que era como el jardín del Edén ese lugar. No, habían ríos y pasto verde, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay ahora? Sería bueno que los gobernantes se dieran un paseíto para ir, para ver lo que hay ahora. ¿No? No hay nada. Porque fueron cortados, ¿no? Y como la hierba se secaron. Dice que Dios mandó fuego del cielo y se acabó. Entonces, eso queda como ejemplo, ¿no? Tú dices la palabra de Dios, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. De los que hacen iniquidad, ¿no? De los que discriminan, de los que son racistas, de los que son explotadores, ¿no? De los que no respetan los derechos de otros, de los que no tienen consideración, ¿no? No tengas envidia, ¿no? Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba se secarán, sin la palabra de Dios. A menos que se arrepientan, ¿no? Si esa gente se arrepiente, porque para eso vino Cristo, para que, para, para que, para que, para que el mundo fuera salvo, ¿no? Y todo ser humano tiene esta oportunidad en él, ¿no? Pero si no se arrepienten, si siguen en su iniquidad y siguen en su maldad y si quieren vivir um, si siguen en eso, ¿va? Obedeciéndole más, haciendo más caso al diablo que a Dios, entonces eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Ahora dice la palabra, confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien, dice. Confiar, ¿va? Pon tu esperanza en Él. Búscalo a Él. Acércate a Él. No dejes que el pensamiento o el sentimiento de envidia entre en tu corazón. No, no, no. No permitas que el sentimiento o el pensamiento de envidia llegue a tu corazón. Confía en Jehová. Entonces, cuando dice confía en Jehová, confía en su palabra. En la palabra de Dios hay promesas. Solamente en el Salmo 33, 37 hay como 43 promesas más o menos de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Que dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Y Dios es fiel con sus promesas. Bueno, hay promesas que son condicionantes, ¿no? Que te condicionan, pero Dios cumple sus promesas. ¿Ya? Él lo dice. Él cumple sus promesas. Él no falla con sus promesas. Y la promesa de Dios es lo más maravilloso que hay. Las personas, los impíos, también tienen lo que tienen a base de la iniquidad, a base de la explotación, a base del ultrajo, a base de la arrogancia, de la altanería, ¿va? A base de la vejación, ¿va? Lo que tienen ellos, ¿no?
Pero tú no tienes que confiar en nada de esas cosas, tú tienes que confiar solamente en Dios. Confiar en su palabra. Confiar en las promesas de Dios. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y las promesas de Él no fallan. No fallan. Dice la palabra del Señor: confía en Jehová y haz el bien. Sí, confía en Dios, confía en su palabra y haz el bien. Vence el mal con el bien. No te canses de hacer el bien. Iglesia, no te canses de hacer el bien. Hermano, no te canses de hacer el bien. No digas, ¿por qué el pasto del vecino es más verde? No, tú no te pongas porque el enemigo le puede hacer que el pasto del vecino le eche más agua para que se ponga más verde, para que tú sientas envidia. No, tú enfócate en la palabra, tú enfócate en la promesa de Dios. Si el pasto del vecino es más verde, tú enfócate en la palabra de Dios. ¿Va? Confía en Dios y haz el bien. ¿Va? Si el vecino tiene un auto mejor que el tuyo, tú no te preocupes por eso. ¿Va? Si los que se dedican a a, a la iniquidad, ¿va? Si los que se dedican a la maldad les está yendo bien, no te preocupes por eso, que alguien los está mirando. ¿No? Y tarde o que temprano les viene su merecido. Tú solo lo que tienes que hacer es confiar en Dios, confiar en su palabra y hacer bien. ¿Va? Porque no solamente te dice confía y tranquilo, confía y haz el bien. ¿Va? Ten buen corazón y ayuda sin esperar nada a cambio. ¿Va? Hay que ayudar sin esperar nada porque hace el bien. ¿Va? Tiene que ser benigno, ser bondadoso. ¿Va? Ante un mundo donde lo que reina es el odio y la arrogancia y la maldad y el menosprecio. El cristiano, la bandera del cristiano es el amor. Confiar en Dios y hacer el bien. Ser bondadoso, ser benigno. Dice, confía en Él, dice, entonces dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿No? Habitar en la tierra. ¿No? Esa es la palabra, es que los justos tendrán la tierra por heredad. ¿No? Y te apacentarás de la verdad, de la palabra de Dios. ¿No? Nuestra verdad es Cristo. ¿No? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que dice, habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad y Él te concederá las peticiones de tu corazón cuando tú te deleitas en Él. Sí, deleítate en Dios. Cuando te vengan pensamientos negativos, cuando te vengan pensamientos que no van conforme a la palabra de Dios, cuando te vengan pensamientos de fracaso, cuando te vengan pensamientos de ver quién tiene más que tú, cuando tengas tus pensamientos, tú lo que tienes que hacer es dirigir tus pensamientos a Dios. Tu enfoque tiene que ser Cristo. ¿Va? Tu enfoque tiene que ser Dios. Tu enfoque tiene que ser Cristo. ¿Va? Y tienes que deleitarte en Dios. Hermano y hermana, cuando vas a la iglesia, adora a Dios. Alaba a Dios. No estés mirando el reloj diciendo a qué hora se acaba el culto. No estés diciendo a qué hora, se me quedó creo que se me quedó la estufa prendida, o creo que dejé la luz prendida, o creo que esto, creo que aquello. No te distraigas, deleítate. Ese momento que tú estás en la iglesia, alaba y glorifica a Dios, sírvele. Dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces,
Tú quieres que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón, pero cuando tú vas a la iglesia no te deleitas en Él. Estás con preocupaciones. Cuando cantas, no cantas con soltura. Y cuando estás escuchando la palabra de Dios, te distraes con tus propios pensamientos. Tú tienes que deleitarte en la presencia del Señor. Alaba a Dios con toda libertad. Alaba a Dios de todo corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? Si yo sé que si yo pregunto en una iglesia, ¿quién tiene problema? Todo el mundo va a levantar la mano. ¿Quién no tiene problema? ¿Ok? Quiere decir que por de facto tú tienes una petición en tu corazón. Entonces, deleítate. Deleítate y gózate en Dios. Y verás que ese problema, eso se va a solucionar por milagro. Porque Él dice, es una promesa de Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios no falla con sus promesas. Pero tú tienes que deleitarte en Él. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así que los planes que tú tengas en la vida, los proyectos que tú tengas, encomiéndaselo a Dios. No, ya, aquí le está vendiendo marihuana, tiene una casa, tiene una mansión. No, no va a meter, no va a decir que te vas a meter a vender marihuana. No es necesario eso. Pide a Dios proyectos creativos. Pide a Dios que te dé ideas. Y encomienda eso en la mano de Él. Encomienda a Jehová tu camino, tu vida, tus proyectos, tus sueños. ¿Va? Y confía en Él y Él hará. Confía en Él. Encomienda, confía y Él hace. ¿Sí? Encomienda, confía en Él y Él hará. ¿Va? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Tú eres justificado en Cristo. Tú eres justo en Cristo. Tú eres un justo. Él es justo. Porque aquí hemos sido comprados en la cruz del Calvario por Cristo. Por tanto, somos justificados por Él. Y nuestro derecho como el mediodía. Nuestro derecho. El derecho que tenemos. Al cual Él nos ha hecho acceso. El derecho que tenemos en Él de bendición, de salvación. El derecho de la salud, el derecho a la vida eterna, todo lo tenemos en Cristo. ¿Ah? Todos nuestros derechos están en Cristo. Y Él nos ha dado ese derecho de libertad espiritual, de la salvación, de ser libres del infierno. Ahora tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos derecho de ser ciudadanos de la ciudad celestial por medio de Cristo. Ese es nuestro derecho. Y Él exhibe nuestro derecho como el mediodía. Nuestro derecho está completo en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Dice, guarda silencio y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. No te alteres
con motivo del que prospera en su camino, o el hombre que hace maldades. No te alteres por los gobiernos, no te alteres por los sistemas, no te alteres por las personas, no te alteres, Señor, no dejes que eso afecte tu equilibrio. Anda en el Espíritu de Dios. Guarda silencio. Hay un momento en que lo que hay que hacer es solamente guardar silencio. Cuando tú te acercas a Dios, es un momento en que todo lo que tienes que hacer es guardar silencio ante Dios, reverenciarlo y adorarlo. Dios ya sabe tu conocimiento. Dios ya sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que tú vas a decir. Aún antes de que ese pensamiento venga a tu mente, Él ya sabe lo que tú vas a decir. Y Él sabe lo que tú vas a decir mucho, mucho antes de que tú hables. Y Él ya sabe. Él conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. Guarda silencio. Hay momentos en que hay que solamente llegar y guardar silencio ante Dios. Y esperar. Muchas veces hay que guardar silencio y solamente hay que esperar. Hay que esperar. Hay momento de esperar. Y Dios en su kairos, Él responde. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Mi pregunta es, ¿a cuántos hermanos y hermanas no tienen que enojarse? No hay que enojarse. No hay que enojarse. Hay que dejar la ira. Y desecha el enojo, dice la palabra de Dios. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay muchas personas que son irritantes. Hay personas que tal vez te van a provocar, ¿no? Muchas veces a los cristianos nos provocan, ¿no? O muchas veces a los cristianos los provocan, ¿no? El enemigo usa sus instrumentos para tratar de provocarlo. Dice la palabra de Dios, dice, deja la ira y dice, y desecha el enojo. Dice, la ira es falta de control, orgullo o enojo. No te dejes provocar. No te dejes provocar. Sí, no te dejes provocar, dice la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra también, airaos, pero no pequéis, ni de lugar al diablo. Así que no hay que, si te enojas, el denominador común es que no te enojes. Pero si te enojas un poquito, tiene que pasar rápido. Tiene que pasar rápido. No hay que dejar que se siente eso cuando se convierte en rencor y amargura, y ahí cuando se mete el enemigo, ¿no? No hay que darle lugar al enemigo. Así que no dure esa molestia de 24 horas. Antes de que el sol se ponga, tú tienes que haber ya solucionado eso. Porque en el corazón, que es el trono de Dios, tiene que haber paz. En el trono de Dios hay paz. Y si tu corazón es trono de Dios, tiene que haber paz. No te excites. No te excites a hacer el mal. Dice la palabra de Dios, no digas yo me vengaré. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. ¿No? No te excites a hacer el mal, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice?
No te dice, porque los malignos serán destruidos. Porque los malignos serán destruidos. Así que toda la gente que anda haciendo el mal, toda la gente que anda perjudicando, todos esos que andan con la cerviz erguida, toda esa gente que anda haciendo que las personas pierdan su paz, toda esa gente que andan solamente pensando en el mal y obrando el mal, esa gente que no se arrepienta, esa gente va a ser destruida aquí en la tierra y van a ser destruidos en el infierno y se van a ir al agua de fuego, van a ser destruidos. Eso dice el Señor acá, porque los malignos serán destruidos. Los malignos serán destruidos. Así que cuando habla de que van a ser destruidos, que van a ser borrados de la faz de la tierra. Los malignos van a ser borrados. Todas las generaciones malignas, todas las generaciones de esas personas que no se han querido arrepentir, van a ser destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos se darán la tierra. En otras palabras, Dios va a hacer un mundo nuevo, una tierra nueva. Y en esa tierra nueva, en ese mundo nuevo, solamente van a estar los que esperan en Dios ahora. Todos los malos, dice la palabra de Dios exactamente. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. ¿Va? Todo aquel que ama y hace la mentira. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 9, 10, ¿va? Que estas personas tampoco estarán en el reino de los cielos. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a menos que haya arrepentimiento, estas personas pueden heredar el reino de Dios, ¿va? A menos que haya arrepentimiento, ¿va? Pero como da a entender la palabra de Dios, que si las personas no se arrepienten, no pueden heredar el reino de Dios, ¿va? Porque dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos se heredarán la tierra. Entonces los que esperan en Jehová son todos aquellos que antes eran pecadores, se han arrepentido y ahora son hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? Porque dice la palabra de Dios que el Señor va a reinar aquí en la tierra después del rapto. ¿Va? Después del rapto Él va a regresar de vuelta. Vamos a reinar aquí en la tierra con Dios por 1000 años. ¿Va? Y después esta tierra va a ser destruida y vamos a reinar en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Va? Entonces heredaremos la tierra. Nosotros que esperamos en Dios. ¿Va? Dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra
y se recrearán en abundancia de paz. Porque de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Entonces, si tú eres malo, si tú eres malo, si tu corazón piensa mal, tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Jesús. Él vino a la cruz del Calvario y murió y pagó por tus pecados, para que tú a través de él alcances la salvación, porque él vino a salvar lo que se había perdido. ¿No? Si tú eres malo, tú puedes ser salvo de ser destruido. Tú puedes ser salvo de irte al infierno. Así que Dios quiere que te salves. Dios quiere que vayas al cielo. Dios no quiere que seas destruido. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Vale? Pero está escrito que los malignos van a ser destruidos. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. ¿Vale? Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Vale? Maquina el impío contra el justo y cruje contra sus dientes. ¿Vale? Así que el maquina quiere decir que planifica, ¿no? Planificar algo de manera oculta y artificiosa, ¿va? Con malas intenciones, ¿va? Con malevosía. Es un maquinar, ¿va? El impío maquina contra el justo, ¿va? Planifica, urde algo en oculto con malas intenciones, ¿va? Que maquina leyes, maquina proyectos, maquina trampa, maquina lo que sea. Eso es lo que hace el impío. Dice, y cruje contra él sus dientes. Crujir es que le rechinan los dientes porque su corazón está lleno de odio. Así que le cruje los dientes porque está lleno de odio. ¿Entiendes? Pero dice la palabra de Dios que el Señor se reirá de él. El Señor se reirá de él. Así que el Señor también se ríe. Dice, él escarnecerá a los escarnecedores. Entonces, dice, porque ve que viene su día. Ve que viene su día, porque Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Él conoce el presente y el futuro. Entonces, Él conoce el futuro de toda persona, está condicionado por su relación con Dios. El futuro de cada persona no lo condiciona su riqueza, no lo condiciona. El futuro de cada persona está condicionado de acuerdo a su relación con Dios. Todo impío, toda persona que no tiene a Dios en su corazón, toda persona que vive una vida de paganismo, esa persona le viene su día. Y le digo que eso no es muy agradable lo que le viene. Y Dios sabe el día, la hora, el momento. Dice, él se reirá de él, porque ve que viene su día. Así que el impío maquina, pero de repente viene y actúa, ¿no? Ahora, de que Dios tiene en sus tiempos, en su kairos, su manera como tratar con los impíos, con los malvados, con los perversos. Él tiene su manera. Pero hay momentos, pero el momento en el cual Dios actúa para llevar a actuar en relación con esas personas, son momentos concretos y determinantes.
De tal manera que esas personas después ya no tienen opción porque se van para el infierno y de ahí lo que va a seguir va a ser el agua del fuego. Por eso dice la palabra que aún al impío Dios ha hecho con un propósito para el día del mal. Entonces, Dios tiene determinado cuándo y en qué momento Él va a juzgar al mundo. Y ese día va a ser el día final en el cual todos los impíos van a ser juzgados y lanzados al agua de fuego. El Señor se irá de él porque ve que viene su día. El Señor se ríe de todos los impíos porque Él ve que vienen sus días. Aquellos altaneros, arrogantes, que se creen invencibles, intocables. Él se ríe de ellos. Mi Dios, el Todopoderoso. El hombre solamente es carne. Y está paseando por la tierra. Él está pasando por acá de una manera temporal. Dice, los impíos desenvainan su espada y entean su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Desenvainan la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Desenvainan sus armas económicas. Desenvainan sus armas materiales. Desenvainan sus armas de leyes. Desenvainan sus armas, sus espadas y entesan su arco y apuntan. Ellos apuntan a un objetivo. ¿Va? Dice, para matar a los de recto proceder, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Porque dentro de todo eso hay cristianos, hay iglesias, hay hermanos que tal vez no nacieron en una alcurnia de oro, tal vez no nacieron en la opulencia y no tienen tal vez las propias no cumplen con los requisitos y también no tienen las posibilidades de buscarse un mejor porvenir que como lo intentan. Son diferentes maneras. La migración ha sido algo que se ha llevado a cabo en la tierra desde los albores de la humanidad. Dice, para matarlo de recto proceder, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Así que, en otras palabras, Dios intervendrá por intervención divina. Intervención divina. En otras palabras, el que teje la zanja cae en ella. El que teje la trampa cae en ella. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque el defensor de ellos es el fuerte y despojará el alma de los que los despojaren. Ahora fíjense que no dice que lo que le haga que todo al pobre se lo tiene, no, va a despojar el alma de lo que lo despojaren. Porque Dios va a tomar en cuenta aún el sufrimiento, el estrés por el cual pasa el que tiene menos que el que tiene más. Dice, mejor es lo justo, mejor es lo poco el justo. No dice que lo poco, no dice poco, ¿va? Que la riqueza de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mejor es lo poco del justo. No dice que, no está hablando de que el justo sea pobre, sino que dice poco del justo. Porque si tú comparas, si un justo tiene 500,000 y el otro tiene 1 billón, bueno, el otro rico, ¿no? 1 billón, 1,200,000.
pero lo poco es justo. Cuando sea lo poco del justo, cuando habla del justo del que sirve a Dios, uno porque justo porque sirve a Dios, y tal vez el justo no tenga tanto como el impío, ¿no? Porque el impío hace un montón de cosas, el impío no tiene como escrúpulo, ¿no? Para tratar de acumular. En cambio, el justo tiene que guardar ciertos parámetros, entonces, dice, mejor es lo poco, porque el justo con lo poco que tiene honra, que las riquezas de los pecadores, muchos pecadores. Es que Dios ve con buenos ojos. Entonces, dice, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Así que lo que ellos emprendan, tarde o que temprano, va a llegar al juicio de Dios porque obran en impiedad. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mi sostén es Dios. Así que lo que sostiene al justo es Dios. Dios es el que le provee. ¿Va? Dios le provee de bienestar, Dios le provee de todo. ¿Va? Dios le provee de Dios le provee de bienes al justo, de bienestar económico, bienestar social, ¿va? Y Él lo sostiene, y le da al justo, y lo poco que da al justo Dios se lo multiplica, ¿va? Dios le da con abundancia al justo, mas él sostiene a los justos, los sostiene con abundancia de paz, los tiene con una abundancia económica, los tiene con una abundancia de felicidad, ¿va? Dice, los tiene con abundancia económica, ¿va? Dice, conoce ahora, Dios quiere que el justo sea próspero. Dios quiere que el justo tenga abundancia, que el justo sea rico, ¿va? Pero hay justos que tienen poco, hay justos que tienen abundancia, que son ricos. El justo que está rico, gloria a Dios, ¿no? Pero Dios dice que si un justo tiene poco, es mejor ese poco que tiene. Tal vez si el justo tiene, pues vuelvo a repetir, valga la redundancia, 500,000, y el pecador tiene 1,000,000, para Dios vale más lo que el justo tiene que lo que tiene el pecador. Eso es lo que quiero decir. Ahora, si el justo llega a tener 1,000,000, gloria a Dios, porque de ese 1,000,000 va a dar que 100,000 de diezmo, ¿va? 100,000 de diezmo, ¿va? Entonces, ahora si comparamos eso con 100 millones de un pecador, vale más el 1,000,000 que tiene el justo, ¿va? Por eso, es una comparación que estoy haciendo en relación a lo poco o a lo mucho, porque a lo poco en comparación a lo mucho que puede tener los ricos. Entonces, porque aquí la palabra de Dios no está hablando de un pobre, sino que de poco, que son dos cosas diferentes. Entonces, un poco puede ser 500,000. Bueno, así. Entonces, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. En otra palabra, se conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Dios tiene una heredad para nosotros que es para siempre, ¿no? Somos ciudadanos de la ciudad celestial, somos reyes, sacerdotes, y somos ciudadanos, y somos príncipes, coherederos del reino con el Señor Jesucristo, y somos ciudadanos de la ciudad celestial. Y en el nuevo mundo, Dios tiene un espacio para nosotros,
en el nuevo mundo, en el cielo no y en la tierra no. Entonces dice la palabra de Dios, la heredad de ellos será para siempre. No será avergonzados ahora, en nuestro vivir. En los momentos difíciles, dice la palabra de Dios que no vamos a ser avergonzados. Que Él va a estar ahí con nosotros. ¿No? Que Él va a suplir, que Él va a apoyar, que Él va a ayudar. Y en los días de hambre serán saciados. Que Él siempre va a tener, que como hijo de Dios siempre tendremos provisión. Es decir, cuando el tiempo esté mal afuera, cuando el mundo haga mal tiempo, el Señor va a estar proveyendo su iglesia. Cuando el mundo haga hambre, Él va a estar saciando a los que confían en Él. ¿No? Esa es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91:14, por cuanto me ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Dice, lo libraré. Lo libraré y le glorificaré. Le haré de larga vida y le mostraré la salvación de Jehová. Y le mostraré la salvación de Jehová. Estamos viendo en tiempos modernos y es importante el entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dios dice, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Jesucristo. Jesucristo es nuestra salvación. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, del 16 al 20. Vino a Nazaret, dice Lucas capítulo 4, 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: